Ya estamos. ¿Qué sigue? Bueno, familia, hubo un problema técnico. Están saturadas las redes ahorita de tantas transmisiones en vivo. Está una pregunta ahorita muy interesante. Entonces, vamos a contestar con la escritura. Yo no quiero contestar con mi imaginación. Dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, ¿sí? ¿Pero qué dice? Convence de pecado por no creer en mí. Claro. En otras palabras, el pecado, no los pecados, es una ausencia de Cristo, de manera orgánica. El pecado habita en la persona y está en pecado, fíjese bien, no que cometa pecados, está en pecado por la ausencia de Cristo. Pero no nada más, hay otro aspecto que es un aspecto legal. Que el que fallara en una sola requerimiento de la ley es como si hubiera fallado en todo. Entonces, legalmente, el pecado es una posición de no atinar al blanco, no estar de acuerdo a lo que Dios quiere. Ahora fíjate, porque esto es algo precioso, esposa, ¿eh? Nunca lo había oído. ¿Sí? ¿Está lista para oírlo? Sí. Por causa del pecado, el espíritu del hombre está muerto. Claro. ¿Sí? El atinar al blanco tiene que ver con un objetivo original de Dios. Ajá. El objetivo original de Dios es que el espíritu del hombre fuera el habitáculo de Cristo. ¿Sí? Por causa del pecado no se atina al blanco. Ese objetivo no se da. ¿Sí? Sí. Pero cuando el pecado es quitado, ¡pum!, entonces el objetivo se da. Ahora Cristo puede habitar en el espíritu. Ay, qué bonito es. ¿Sí? ¿Sí lo captas? Sí, claro. Por eso, errar al blanco es la intención original de Dios de habitar en el espíritu humano. Se soluciona cuando el pecado es quitado. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta de ahorita. Por eso el mensaje, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. No es la religión cristiana. No le estamos predicando a la gente, hágase cristiano. ¿Sí? Menos hágase de una denominación. El mensaje es: nazca de nuevo, entre al reino de Dios. Conozca a Cristo que le sea impartido, que el Rey del reino entre a su vida. Ese es el mensaje que ahora tenemos que llevar. ¿Sí? Bueno, estas son exclusivamente bases, esposa. ¿Sí? Nada más estamos hablando de generalidades del reino. No sé si ahorita, en cuanto haya alguna pregunta, mijita, tú nos dices, ¿verdad? Estas son generalidades del reino. Pero, fíjate que la Escritura dice, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, Mateo 11, para que usted lo verifique, y le dejo de tarea todo Mateo 11, para que lo lea, dice: el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los valientes lo arrebatan, lo toman. ¿Sí? ¿Por qué está hablando desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora? Y fíjate qué interesante, porque yo creo que ese hasta ahora continúa. Porque el mensaje es: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Para nosotros poder formar una mentalidad de reino, es indispensable el arrepentimiento. Pero, ¿a qué se refiere con arrepentirse? ¿A qué se refiere la palabra metanoia, que tiene que ver con este arrepentimiento? Pues, ¿A decir, me arrepiento de mis faltas? no. No. Aquí de lo que está hablando es: cambien de mentalidad, señores. Ustedes no tienen una mentalidad orientada al reino de Dios. Tienen una mentalidad orientada. Cuando se habla de reino, su mentalidad no se alinea al reino de Dios. Ustedes piensan en reinos terrenales. Ese es uno. Otros, que lo primero que se le viene a la mente a una persona cuando es Dios, cuando oye la palabra de Dios, ¿a qué lo relaciona más? Y háganos el favor de contestar: ¿a un trono o a un templo? Pues a un templo. Claro, no lo relaciona con un trono, no lo relaciona con la administración de recursos como un reino, sino lo relaciona generalmente con entrar a un templo donde ahí está Diosito, o como se dice, ¿verdad? No es una burla, pero para que vea por qué tiene que haber este arrepentimiento. Hay canciones que hasta dicen:
vamos a la casa del Señor, ¿verdad? Pero es debido a las improntas y a la enseñanza y la bueno. educación que fue antes de conocer todo esto, lo que es la vida de la verdad presente. Y sobre todo la mentalidad reino. Por eso fíjate qué interesante. Y esto es muy importante que lo entendamos, familia. Dios no quiere que en nuestra mente haya una coexistencia de dos conceptos. Ajá. ¿Sí? En otras palabras, una mentalidad que mezcla pactos va a ser inoperante. En un terreno en el Antiguo Testamento, cuando se sembraban, la orden era no mezclen semillas. ¿Sí? Había un castigo para quien mezclaban semillas. No debe haber mezcla de semillas. Claro. Cuando se hacía una ropa, la instrucción en la ley era, No Señor, mezclar. no mezclen materiales. ¿Qué no se debe mezclar en este tiempo? Hablando de mentalidad. ¿Qué crees que no se debe mezclar en este tiempo? Por eso requiere violencia. No estamos hablando aquí que el reino se hace, es para los violentos. No vaya a salir un loco ahorita que va a ir a pegarle a otra gente porque se siente muy violento. No está hablando de eso. ¿En dónde se requiere esta violencia? Pues en la mente. Ok, para que no coexistan, ¿qué cosas no deben coexistir? La mente carnal o mente Sí. mundana, La mente mundana, religiosa, religiosa, con lo que es la mentalidad de reino. con la mente. No debe coexistir. Por eso es que nosotros tenemos que sustituir. ¿Cuánto nos va a llevar esto? Buen tiempo, esposa. ¿Sí? No se desespere si usted dice, bueno, esto va a ser de la noche a la mañana. No, no va a ser de la noche a la mañana, pero ojo. Pero ¿qué pasa si no se expone a una palabra de reino? ¿Qué pasa si una persona está continuamente expuesto a una mentalidad religiosa, a una palabra religiosa? No algo que le revele el reino, ni su posición en el reino, va a tener una mente dividida. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitamos ser violentos para sacar de nuestra mente lo que no tiene que ver con una mentalidad de reino. Por eso la Escritura habla de fortalezas. Claro. ¿Sí? Y estas fortalezas, usted cuando ve una fortaleza, imagínese un edificio que es una fortaleza. Cuando se habla en términos militares, usted no va a ir a tirar una fortaleza ahí con una resortera. No, claro que no. Ni Nunca. tampoco va a llegar ahí con los que estén ahí en la fortaleza. Vengo con todo el amor del mundo a pedirles que se vayan. Pues no. No, no. ¿Qué se requiere? Artillería pesada. Claro. Se requiere la aviación, se requiere tanques de guerra. Hasta bombas. Sí, ¿por qué? Pero fíjese qué interesante. Aquí no está hablando de pegarle a un diablo. La palabra fortaleza viene del griego arge, arquitectura o diseño. Claro. Por eso ahí en Corintios lo que está hablando dice, para llevar todo pensamiento a la obediencia De Cristo. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué fortaleza está hablando? ¿De demonios? ¿No? No. Mentales. ¿De diseños o de arquitectura mental? ¿Sí lo estamos captando, Denise? Sí. Estos diseños de arquitectura mental son formas de concebir la vida fuera del diseño del reino de Dios. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando en Mateo, el Señor dice que el Padre va a arrancar todas las plantas que el Padre no sembró. ¿Sí? Tienen que ser arrancadas. No dice no tienen que ser podadas. Ese versículo de Mateo conecta con Isaías, donde dice que los que no hacen esto son ciegos guiando a otros ciegos. a otros ciegos. ¿Cuál es el resultado de que un ciego guíe a otro ciego? Pues, La ruina. Pero ¿cómo lo dice la Escritura? Caerán en un hoyo. Caerán. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso muchas personas no experimentan esta plenitud de Dios, porque su mentalidad no es una mentalidad de reino. Que hablaremos más adelante que una de las características de esta mentalidad de reino es la mentalidad de dominio, pero ahorita no nos podemos adelantar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas fortalezas, esposa, van a estar luchando o se van a estar oponiendo a que esta mentalidad de reino sea formada en las personas. Estas fortalezas no
no van a salir así tratándola suavemente. Tendrán que ser violentado el trato que se les dé. ¿Por qué? Porque muchas de estas fortalezas tienen el origen en quien nos enseñó. Si hay una liga emocional, Uy, va a estar muy complicado. y aquí quiero que lo entienda porque esta es una escuela, no estamos criticando. Por eso mucha gente cuando oye la verdad presente, hasta le molesta porque dice, es que espéreme, a mí la persona que me enseñó los principios de Dios, mi primer pastor o el que me llevó a Cristo, jamás me enseñó esto y lo que me Y le enseñó debo la vida. pues es sagrado. Cuando hay una liga emocional a conceptos que nos fueron dados, ojo, hay una doble dificultad para desarraigarse. Sí. ¿Sí? Por eso vemos que las culturas de muchas personas, la cultura de muchas personas, nunca lo desarraigan porque están ligados a sus papás, a sentimientos con la mamá, la abuelita. ¿Qué dice mucha gente cuando descubre los principios del reino y dice, pero un momento, yo no puedo traicionar o defraudar a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, porque esto fue lo que me enseñaron, ¿sí? O sea, hay una liga, por eso se le llama una impronta, hay una liga emocional o es lo primero que se aprendió. Entonces, hay muchos elementos, esposa, que vamos a analizar el próximo martes, con los cuales el hombre aún recreado tiene que arrancarlos violentamente de su mente para poder acceder a esta mentalidad de reino. No acceder al reino, a la mentalidad del reino. ¿Sí? Sí, porque son dos cosas diferentes. Yo ya fui trasladado, pero mi mente puede seguir teniendo una mentalidad terrenal, una mentalidad religiosa. Puedo estar operando en un pacto que ni siquiera debo estar operando, pero hay elementos que se oponen a la revelación del reino, y quiero decirle algo, es muy raro que no estén en casi todas las personas. Denise, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, mi amor. Hay un comentario que dice, cabe mencionar que una fortaleza es levantada ladrillo por ladrillo. Cada pensamiento equivale a un ladrillo. Sí, sí, así es. De la manera que fuimos educados o edificados. ¿Qué más? No se debe de mezclar pactos. Y luego hay otro comentario que dice, fortalezas son mentalidades o velos, son estructuras. Así es. Y que tienen que ser desmanteladas, tienen que ser, ojo, fíjese bien, no deben ser podadas, tienen que ser arrancadas desde la raíz. Claro. Por eso las armas de nuestra milicia son poderosas. ¿Cuál es el arma de la milicia en el reino? La palabra de Dios. ¿Sí? La palabra. ¿Pero cuál palabra? La que se traza de acuerdo a nuestra realidad del reino de Dios, no del reino de Israel. Claro, eso es algo importante. Que ahorita ya no nos va a alcanzar, pero por eso para mucha gente ven después de la cruz ven una continuidad de Israel, ¿sí? No ven una nueva creación. Claro. Y nosotros no pertenecemos a Israel físico, sino pertenecemos a una nueva creación a la cual se le tiene que enseñar esta mentalidad del reino de Dios. Un reino eterno que trasciende culturas, que trasciende territorios, trasciende razas, trasciende generaciones, es eterno. Por eso el tratamiento que se tiene que dar, y otra vez, por favor, yo le quiero pedir esto porque estamos terminando. Aproveche todos estos tiempos de enseñanza que se están dando. Conéctese, aprenda. Son tiempos de reeducarse. Todos estamos siendo reeducados, saliendo, ¿sí?, de un mal entendimiento de la palabra por todos esos pensamientos, ¿sí?, y esas instrucciones que nos dieron. Así es que, bueno, yo quiero, a ver, esposa, yo les quiero recomendar que hagamos espacio en nuestra mente. Cuando viene la palabra nueva, cuando viene la palabra, y no nueva por ser nueva, sino lo que es la palabra la palabra revelada, hay tanto, está tan lleno nuestra mente, nuestro corazón, que si no hacemos espacio, como ahorita decías, arrancar todo, no permitimos que la palabra revelada se empiece a manifestar en nuestra vida. Así Entonces, es. haga espacio,
no tenga temor por buscar la aceptación de las demás personas, sino una vez que nosotros le damos la preferencia o somos gobernados por la vida de Cristo, vamos a experimentar la plenitud, la abundancia en la tierra. Sí, pero este cambio de mentalidad, ¿sabes cómo debería ser para nosotros? Algo innegociable. Ajá. Innegociable. Lo tendremos que ver con un sentido de urgencia. Mi espíritu ha sido recreado, la vida de Cristo está operando ahí, pero ¿qué hay en mi mente? No puedo negociar este cambio de mentalidad para poder disfrutar a plenitud lo que en nuestro espíritu está dado. Tiene que tener un sentido de urgencia, esposa, sí. Claro. Por eso se habla de violencia, valientes, gente definida. Y tienes toda la razón. Hay gente que en este cambio de mentalidad va a perder cosas. Sí, va a perder relaciones, a lo mejor va a perder amigos, inclusive a lo mejor va a dejar de congregarse donde se está congregando. Claro. ¿Por qué? Porque es violento el cambio, que no ves que nos transfiere a una dimensión diferente. Claro. Y yo creo que hay que prepararse mentalmente en recibir críticas, quizá rechazo hasta de la misma familia, de interna, núcleo familiar. Pero mire, vale la pena, después de pasar ese proceso, vale la pena porque usted no va a estar solo en ningún momento, tiene el respaldo del Padre, la guía del Espíritu Santo, y hay muchos que estamos a su alrededor para apoyarlo y continuar adelante. Y los beneficios no Pues se comparan. imagínense, todo está incluido. Claro. Y si alguien, yo quiero recomendarle a esto, yo sé que para muchos esto le está tronando la cabeza en muchas cosas, pero si usted realmente ama a esas personas, la única solución para que usted les ayude es que usted se define. Me decía el otro día una persona, no, pues yo estoy entendiendo ya la verdad presente, estoy entendiendo esto del reino, pero por amor me estoy quedando donde estoy. No, le dije, espérame, no te confundas. Es el amor a tu seguridad. ¿Sí? Si realmente la prioridad siempre es el reino de Dios, el amar a Dios por encima de todas las cosas. Y alguien pudiera decir, y entonces a los demás, ¿cómo le hago? Si yo me estoy quedando aquí porque los amo. No. Si usted realmente ama a personas, necesita usted definirse para poder ayudarles. Claro. O sea, nadie puede solucionarle a una persona, o sea, nadie salva a otros estando en el mismo bote cuando se está hundiendo. Tiene que ser un agente externo. Por eso este tiempo, fíjese qué interesante es. Muchos están clamando al Señor. Es un tiempo de nuevos nacimientos por todos lados del mundo. Nuevos nacimientos estamos declarando. Sí, porque el nuevo nacimiento no depende de una doctrina. Dice que cualquiera que clame al Señor, cualquiera, ¿sí? Pero también, ¿qué está pasando con esta lluvia de maestros? Muchos hijos de Dios que no se les había formado una mentalidad de reino, que tenían mezclas de pastos llenos de fortalezas, en este tiempo están teniendo acceso a esta verdad. Sin que nadie se lo impida. Entonces, ¿va a haber cambios terminando esto? Sí, por supuesto que sí. Y esposo, yo puedo también entender de alguna manera aquellas personas que dicen, no me salgo de este lugar, hablando específicamente de eso, porque le debo gratitud a esas personas que me enseñaron. Creo que todo en algún momento agradecemos a Dios por las personas que nos enseñaron Claro. el inicio, ¿verdad? Que Sí. nos introdujeron a lo que esta enseñanza. Pero si esas personas no quieren seguir renovando y aprender y caminar en este pacto, en esta verdad presente, nosotros tenemos que hacer un alto y decir, te agradezco, estoy muy agradecida, tengo gratitud contigo, pero necesito seguir incrementando la vida de Cristo. Sí, y el cambio del entendimiento. Claro. No se puede detener el cambio de entendimiento. Familia, se nos fue el tiempo ya. Muy rápido. Muy rápido, pues esto así es, les amamos mucho. Quiero que sepan que les enviamos un abrazo gordo. Vamos a estar transmitiendo, nos unimos todos los días a las 6 de la tarde, hora del Pacífico, o las 7 hora del centro. Todos los días hay transmisiones del equipo de Rema y nos estamos uniendo a esas transmisiones. ¿Cuál es la siguiente transmisión que vamos a tener? Es este próximo domingo, ¿sí? A las 12 horas del Pacífico, ¿sí? Tenemos nuestra transmisión, que es nuestra reunión dominical. No se la pierda. Por ahí de repente se me ocurre la locura de hacer
como ahora tomar un café con la gente. Usted nunca me quiere de acompañar. madrugada para mí. Usted no me quiere acompañar No. ahí, pero bueno, pues yo la respeto. Entonces, estén pendientes, Sí. ¿verdad? No, esposo, yo quiero pedirles, más que pedir, orar y recordarles que nuestra economía depende de una economía que es del reino de los cielos, que es inagotable. Nuestros recursos dependen de eso. No tengamos temor, porque Dios siempre nos va a sorprender con la provisión ante todas las cosas. Descansamos en Él, Él es nuestro reposo, y llevar cautivo todos los pensamientos que no proceden de Cristo, llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Cuando vienen pensamientos de qué vamos a hacer, qué vamos a comer, qué vamos a sustentarnos, sorpréndase, déjese sorprender por la vida y la provisión del Padre. Es un sorprendimiento en el sentido de que a lo mejor no sabe cuándo pase, pero más bien tenga la certeza. No nos sorprende que Dios siempre provee, claro, ¿verdad? No es... ¿Por qué? Porque siempre está dado. Lo va a sorprender a lo mejor la manera, ¿sí? Porque ¿se acuerdas que a Elías qué le pasó? ¿Quién le trajo comida? Los cuervos. Claro. Entonces usted ni se imagina, no tenga miedo, tenga la certeza. Vamos a orar porque también, esposa, la oración es muy poderosa y cuando se envía la palabra los cuerpos se sanan. ¿Se acuerda que Jesús enviaba la palabra y sanaba a los cuerpos? Vamos a orar por las personas que están en esta pandemia con enfermedad. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra. Te damos gracias por tu corazón, corazón hermoso, corazón que ama. Pero también te damos gracias por la autoridad que nos has dado sobre las enfermedades. Así es que en este momento oramos por los enfermos. En el nombre de Jesucristo enviamos la palabra que sana esos cuerpos, en el nombre poderoso del Rey Jesucristo, el que ejecuta todo lo que tiene que ver con las prioridades del reino. Así es que el Rey que sana, en el nombre de Él enviamos la palabra que sana cuerpos. Si usted conoce a una persona que está enferma, ore por él, envíe la palabra de sanidad a ese cuerpo y confiemos porque vamos a estar viendo muchos milagros en este tiempo. Los milagros son la evidencia, ojo, no edificamos sobre el milagro, pero es evidencia de poder que el Rey de este reino está por encima de cualquier situación terrenal. Familia, les amamos entrañablemente en el amor de Cristo, les enviamos un abrazo gordo. Y solamente quisiera preguntar si no quedó alguna pregunta o algún comentario, amada. ¿Sí? Mi amada hija. Son muchos comentarios y muchas preguntas. Bueno, se los vamos a deber porque el tiempo se nos terminó. Nuevamente estamos en contacto. Esté atento a nuestras notificaciones. Le vamos a estar avisando las siguientes transmisiones. De parte de Agua Viva para las Naciones, si hay transmisión a las 10 a.m. el sábado, lo anunciaremos en la página para que estén pendientes. El sábado a las 10 con una reunión pastoral. Bueno, para la red de Agua Viva, los pastores de la red de Agua Viva, les avisaremos si hay una transmisión en conjunto de todos los pastores de la red. Estaremos ahí al pendiente de eso entonces. Estén al pendiente. Claro. Bendecidos, les amamos mucho. Descanse en Cristo.